¿A quién no le ha pasado? Envías un mensaje a una amiga, un amigo, tu pareja, una persona importante para ti. Y esa persona te deja el visto o no te responde. Y lo primero que viene a tu mente es, se enojó conmigo, hice algo mal, ¿qué pasó? Pero aquí, justamente aquí, es donde vale la pena detenerse un segundo. Porque ese pensamiento de hice algo mal, se enojó conmigo, es algo automático. Es algo que no pensamos previamente, sino que es solo un pensamiento que aparece. Pero tenemos que detenernos un segundo a analizarlo también. Porque el hecho concreto es que esa persona no te contestó el mensaje, ¿cierto? Ese es el hecho concreto. El pensar que esta persona se enojó contigo, por ejemplo, es una interpretación. ¿Y por qué es importante entender que esa es una interpretación? Porque justamente hay múltiples interpretaciones posibles. Entonces podemos tener, por ejemplo, que esa persona está pasando por un momento difícil, o que está ocupada y no te puede responder en ese momento, o así surgen miles de opciones posibles, miles de interpretaciones posibles. Y ahí es justamente donde hay que detenerse, porque tenemos que pensar qué es lo que nuestra mente está haciendo que nos está además causando una emoción determinada. Mi nombre es Michelle Gondek, soy psicóloga y justamente quiero que hoy hablemos de cómo tu mente muchas veces te engaña y eso te genera esas emociones que son tan desagradables en ocasiones. Las interpretaciones que hacemos de las situaciones vienen a ser relevantes porque justamente esa interpretación es la que nos causa una emoción. Y cuando nos causa una emoción, procedemos a actuar cierta conducta, ¿no? Entonces, esto es como el modelo de la terapia cognitivo-conductual, donde se ve un triángulo en el cual arriba están los pensamientos, abajo la emoción y luego la conducta. Porque cuando yo tengo determinado pensamiento, por ejemplo, mi amiga se enojó conmigo y por eso no me contestó el mensaje, eso me lleva a una emoción. La emoción en este caso puede ser rabia o puede ser tristeza, frustración. Pongamos el ejemplo de que me causa rabia esta situación. Entonces pasamos de ese pensamiento a la emoción de la rabia. Y de la emoción de la rabia me voy a cierta conducta, que viene siendo el tercer factor de ese triángulo. Esa conducta, por ejemplo, puede ser que en base a la emoción de la rabia, yo le mando un mensaje muy largo a mi amiga diciéndole lo molesta que estoy, que yo siempre he sido muy buena amiga con ella, pero que ella no me valora, por ejemplo. Y eso va a desencadenar un problema mucho más grande, ¿cierto? Entonces, lo que te quiero mostrar con esto es que pensamientos, emociones y conducta están relacionados. Y a medida que esa conducta va realizándose, se refuerza el pensamiento y eso refuerza la emoción. Y se va retroalimentando constantemente. Y aquí es donde entra cómo manejo esa emoción, ¿cierto? Porque me llevó a una conducta problemática. Pero ¿cómo llegué a esa emoción? Es la real pregunta. Porque luego de entender cómo llegué a esa emoción, puedo ver cómo regular esa emoción. Y aquí es donde entra un concepto de la terapia dialéctico-conductual que creo que es clave en esto, que es la ola emocional. La ola emocional, que literalmente simula una ola del mar, nos muestra en primera instancia que la emoción surge, va subiendo poco a poco, llega a su pic y luego baja. Pero por otra parte nos va mostrando cómo va surgiendo esta emoción y cómo va evolucionando un poco. Y es que nos va a decir que primero hay factores de vulnerabilidad, es decir, no sé, tengo hambre y cuando tengo hambre me pongo más irritable. Luego aparece un disparador, que es justamente esta situación concreta de la que hablábamos. Mi amigo, mi pareja, no respondió el mensaje que le envié. Y luego de eso es donde entran justamente los pensamientos. ¿Por qué? Luego de que ocurrió ese disparador, pasamos a una interpretación de ese hecho, una interpretación de ese disparador. Aparecen creencias, pensamientos, evaluaciones del hecho concreto. Y esta parte de la interpretación es fundamental en la ola emocional, porque justamente esa interpretación que yo hago del hecho concreto es la que me lleva a una experiencia interna determinada.
Y esa experiencia interna es la que me lleva a un impulso o tendencia a la acción, a cierta conducta. Esta fue una explicación muy breve de lo que es la ola emocional, pero es fundamental porque en nuestro día a día nos pasa constantemente que las personas nos dicen algo, que suceden ciertas situaciones en concreto, que incluso interpretamos el rostro de las personas, las expresiones faciales de las personas, y en base a eso se producen nuestras emociones. Entonces esta es una invitación a que revisemos justamente esto. Algo que suena muy obvio, pero nuestros pensamientos no son verdades. Muchas veces nuestros pensamientos los consideramos como verdades absolutas, pero nuestros pensamientos son eso, pensamientos, no son realidades. No es lo mismo lo que pasó que lo que interpretaste que pasó. Entonces, entendido todo lo anterior, te dejo 3 consejos para que puedas ir abordando tus pensamientos y tus emociones en este contexto. Primero, necesitas separar lo que es el hecho de la interpretación. ¿Cómo hacer esto? A mí me gusta mucho usar lápiz y papel. En una hoja, escribe primero la situación concreta. ¿Qué fue lo que pasó concretamente? En este caso, era justamente que no te respondieron un mensaje, ¿cierto? Y en la siguiente parte de la hoja, anota qué fueron los pensamientos que aparecieron en tu mente después de esa situación concreta. Eso te va a permitir evaluar qué pensamientos aparecieron en esos momentos. Luego de esto, yo te sugiero que tengas la hoja dividida en 3. Entonces, tenemos una parte con el hecho concreto, otra parte con los pensamientos que tuviste, es decir, la interpretación que tuviste del hecho concreto, y en una tercera parte vamos a abrir las posibilidades, es decir, vas a poner justamente qué otras posibles interpretaciones del hecho hay. En este caso en concreto nosotros teníamos, por ejemplo, que la persona estaba pasando por un momento difícil, que realmente estaba ocupada y no tenía tiempo de responderte, o la verdad es que estaba, no sé, pasando tiempo con su familia y no quería responder un mensaje en ese momento. Intenta anotar todas las interpretaciones posibles que se te ocurran, sin límite máximo, todas las que se te ocurran, y con un mínimo de al menos poner 3 interpretaciones posibles más. Y finalmente, en tercer lugar, te sugiero tomar una pausa antes de reaccionar. Es decir, cuando aparezca el pensamiento, no reacciones inmediatamente. Tómate un tiempo, evalúa. ¿Este es un pensamiento? ¿Es una interpretación? ¿Cuál fue el hecho concreto? Tómate una pausa, porque esas interpretaciones nos pueden llevar a un actuar que luego nos podamos arrepentir de. Esto no se trata de eliminar estos pensamientos. A todos nos pasa, todos interpretamos las situaciones y las reacciones de los demás, pero sí se trata de ser más conscientes de lo que estamos pensando y poder entender que nuestros pensamientos no son realidades. Ahora cuéntame, ¿en qué situaciones te ha pasado a ti? ¿En qué situaciones puedes pensar al momento de escuchar este video? Me gustaría escuchar tu experiencia para que podamos compartir entre todos y convertirlo en una experiencia común.